Muy buenos días, amigos que nos sintonizan en su canal. Juntos hacemos historia en este 30 de agosto del 2024. Escandalazo porque desenmascaran a este ministro corrupto, pues amigo de Norma Piña. Así es, se descubre tranza millonaria y ahora se entiende por qué este personaje, mejor conocido como Diego Valadez, está pues defendiendo al Poder Judicial y pidiendo que no se haga la reforma. Esto pues lo sacan los mismos periodistas, pues en una investigación sacan esto. Álvaro Delgado Gómez. El señor Privilegios, el priista Diego Valadez, procurador de Salinas de Gortari, repudia la reforma judicial, pero por haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia por 9 meses, cobra pensión de por vida desde hace 30 años. Así como ustedes escuchan, al estilo de la mismísima Beatriz Pajés, Amparo Casar. Que igual pues se hizo pasar por viuda en Pemex y cobró una pensión millonaria desde hace años para ella y sus hijos. Pues el mismo priista Diego Valadez, defensor del Poder Judicial y de Norma Piña, pues resulta que estuvo trabajando 9 meses en la Suprema Corte y de ahí cobró una pensión de por vida desde hace 30 años. Pues es el mismo caso de esta señora, se me va su nombre a mí Amparo también. Casar. Amparo Casar, que también su esposo trabaja unos cuantos meses en Pemex. El señor lamentablemente pues se quita la vida, siendo que ya estaba divorciado de esta señora, pero trabajó muy poco tiempo y ahora resulta que también cobra la pensión por años. Este señor también 9 meses y lleva 30 años cobrando su pensión, y sabemos que no son pensiones de 100 pesitos, ¿verdad? Son pensiones pues millonarias. En mayo de 1994, en medio de investigaciones del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y a poco más de 5 meses de haber asumido al frente de la Procuraduría General de la República, Diego Valadez Ríos fue propuesto por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y fue propuesto como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues una posición en la que también solamente estuvo un corto tiempo, pero el suficiente para garantizar una pensión vitalicia. El abogado Diego Valadez Ríos es uno de los más duros detractores de la reforma al Poder Judicial actualmente, pero es también un beneficiario de los privilegios de este poder del Estado, porque fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo 7 meses. Sí, así como ustedes escuchan, 7 meses, y nombrado por dedazo por Carlos Salinas de Gortari, y hoy goza por una pensión de por vida desde hace 3 décadas o hace 30 años. Pues como ustedes saben, también fue procurador de la Procuraduría General de la República en el año de Salinas de Gortari, pero también durante solo unos meses, durante la gestión del asesinato de en este caso Luis Donaldo Colosio. Pero hoy, repito, es crítico de la reforma al Poder Judicial en la que él participó en 1994 en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y pues conforme a lo dispuesto en el decreto del presidente Zedillo, con el cual se determinó la renovación de la Corte, pues tanto Diego Valadez y otros 8 ministros de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación extinta reciben mes con mes una pensión bruta de 286,423 pesos. Y esto lo informó el propio Poder Judicial en marzo del 2019, y a ese monto, que sube año con año, se suma el pago que se otorga por viudez a las parejas de los ministros en retiro fallecidos, con una cuota equivalente al 80% del total para el primer año, reduciéndose en el segundo y así sucesivamente hasta llegar al 10% y pues también hasta el 50% del monto de la pensión original.
Pero ¿por qué nada más Ah, duró entiendo. 7 meses? Porque fue cuando Zedillo hizo el famoso Zedillazo, pero supuestamente desapareció a estos ministros del Poder Judicial, pero no La desaparecieron pensión. sin cobrar su pensión, o sea, solo 7 meses y los pensionaron de por vida. Sí, efectivamente, él estaba en funciones en la Suprema Corte de Justicia cuando llega Zedillo y dice: yo no quiero tener nada que ver con ningún juez, con ningún magistrado de los que haya puesto por dedazo Salinas de Gortari. Acuérdense que Zedillo se quería deslindar a como diera lugar de Salinas de Gortari porque terminaron mal. Saca a estos ministros, pero pues efectivamente se les quedan pues las pensiones, pero también a mí me llama la atención, bueno, ok, esto de los 7 meses que nada más estuvo con Zedillo, pero en otra parte también estuvo nada más 9 meses en donde más en la Procuraduría General de la Entonces, República. como que este señor ameritaría una investigación. ¿Por qué estuvo nada más de comodín? Porque en otros trabajos que yo me he enterado, donde he estado en otras instituciones, también nada más ha estado como por lapsos muy pequeños. Ameritaría una investigación a ver por qué es que nada más lo utilizan como comodín. ¿Qué tipo de trabajo se está realizando que solamente lo meten, hace su chamba y después lo sacan? Pues de hecho, ahí es donde entra el nepotismo, el compadrazgo y el amiguismo, porque pues fue puesto por dedazo. Y hay que recordar que también Diego Valadez, pues fue uno de los autores del análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde también estaba el Lencho Córdoba, y que descalificaron las 20 reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué casualidad! Y aseguraban que con ellas se buscaba favorecer a Morena, el partido en el poder. Ahora entendemos muchas de estas cosas y pues inclusive anda publicando cosas como estas. Dice Diego Valadez: para aniquilar la independencia judicial primero han tenido que liquidar el pluralismo parlamentario. Este atentado a la democracia y al Estado de Derecho dará resultados efímeros porque la sociedad es consciente de sus derechos y no está dispuesta a perderlos. Bueno, eso es lo que dice Diego Valadez, ¿no? Pues lógicamente dice esto porque está peleando pero por sus intereses, porque no es la sociedad. Es él quien teme perder los privilegios que goza desde hace 30 años, donde está cobrando una pensión, donde inclusive en esa pensión gana más que el mismo presidente de la República. Y sin hacer nada. Y sin hacer absolutamente nada. Y así como este ministro, hay 8 más. O sea, imagínense ustedes cuántos dependientes hay del Poder Judicial que realmente deberían desaparecer, y luego se preguntan que por qué la gente quiere una reforma al Poder Judicial. Con esta investigación que sacan los periodistas de Álvaro Delgado y Párez Varela, pues se destapa una cloaca más del podrido Poder Judicial, y esto es un escandalazo porque desenmascaran al ministro amigo de Norma Piña, ministro corrupto que es amigo de Norma Piña. Y aparte un cuate que en todos lados lo presentan como una persona intachable, el gran constitucionalista Diego Valadez, donde quiera lo tienen con mucho respeto. Yo me pregunto, ¿qué es lo que le defienden los trabajadores del Poder Judicial? ¿No saben esto? Y si no lo saben, bueno, pues se están enterando. Vean a quienes están defendiendo. Están defendiendo que esta bola de rateros sigan chupando del erario público sin hacer nada. Y ahora entendemos también por qué salieron los porros de la UNAM. Porque él está en ese centro de investigaciones de la UNAM. Estos son parte de los profesores que malinculcan a esta generación y lógicamente para sus propios intereses y defender al Poder Judicial. Los mueven. Ahí está, pues ahora sí que haciendo hilo en todo esto, ahí está la respuesta del por qué salieron los porros también de la UNAM. Lo dijo el mismo presidente, pues es que aquí tienen ¿a quién tienen de maestros? Desafortunadamente la UNAM se derechizó y desafortunadamente los que son de esas facultades, ustedes saben que la facultad de Derecho también se caracteriza por no tener mucha conciencia política. Saben de leyes los chavos, pero de política no saben mucho. Entonces también se presta a que los maestros pues les muevan
estas ideas falsas que luego llegan a tener. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like para que todos los derechangos se enteren de esto que los chayoteros y nadie de la Suprema Corte quisiera que se supiera. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Igual los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y pues también a los canales alternativos. Informa 24, juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y a los que posteriormente pues vean esta repetición. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenos días.